La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, corazón del oeste. La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio. Hola, ¿cómo están? ¿Y cómo estamos en realidad? Porque somos unos cuantos aquí, ¿no? Los sábados, o lo podemos recobrar de mil maneras también, pero los que directamente amanecen con los pequeños dinosaurios alados trinando, pues son muchísimos desde hace años, como es una amistad, efectivamente, y una manera de hacer una radio como cualquier otra, pero con qué sé yo, con la manera de la manera en que se enfocan aquí las cosas. Vamos a recorrer la realidad y los sueños. Vamos a ver qué pasa qué está pasando con el gendarme Nahuel Gallo, allí detenido, ahora exhibido por la dictadura venezolana como una especie de animalito para sostener que está que no ha desaparecido, que está prisionero y acusado de terrorismo y de espionaje. Esto es tan raro, tan extraño, tan abusivo, tan explosivo con respecto a los derechos humanos. Y se está haciendo todo lo necesario, claro. No se puede mucho, no se puede. No es necesariamente un casus belli, aunque muchos piensan que sí, pero el botarate grotesco, maduro, digamos el mascarón de proa de este grupo de militares vinculados con el narcotráfico y prácticamente dueños de uno de los yacimientos petrolíferos mayores del mundo, pueden hacer lo que quieran, lo mismo que está haciendo en la embajada argentina en Venezuela. Cercados opositores del régimen en condiciones extremadamente peligrosas, a cargo primero de Brasil, porque la Argentina no tiene relaciones con la dictadura, pues que
¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en este mundo, no? En este mundo pasaron cosas tremendas alrededor del mundo. Por ejemplo, la explosión frente al casino Trump en Las Vegas, con un camión Tesla de la prodigiosa producción que dirige el señor Elon Musk, quien es un poco difícil de digerir, incluso mentalmente. Pasa por ser y es el dueño cuyo patrimonio se eleva a los 400.000 millones de dólares. Elon Musk ha labrado como mínimo una fuerte empatía con el presidente Milei en la Argentina. Nació en Sudáfrica y se mueve con un, como suele decirse, con un perfil muy alto, y va a tener a cargo una tarea durante la administración de Donald Trump que quizás se parezca mucho a lo que se inició con el ministro Sturzenegger, digamos, un desatascador de las dificultades para que haya una producción lo más plena posible en el país, lleno de edictos, de impedimentos, de extorsiones, de disparates, como por donde va Elon Musk en esas direcciones. Ahora él ha dicho que con respecto a la explosión de ese camión truck, un camión Tesla eléctrico de los fabulosos que dirige y fabrica Musk, no ha resultado dañado en realidad. No, era lo suficientemente invulnerable. Ha habido ciertos destrozos, ciertas pequeñas cuestiones. Allí el conductor es aparentemente el autor de esa explosión, un militar de carrera norteamericano formado con las boinas verdes y entrenado en las dificultades y rigores más extremos durante muchos años en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, quien, se asegura, era la única persona incinerada que se encontraba allí en el vehículo con un tiro en la cabeza. Muy poco antes se había producido la embestida con otro vehículo de origen árabe, pero norteamericano, por cierto, y militar además, quien expresamente ya por Facebook y demás había trasladado a ISIS, la organización terrorista que aspira a un califato musulmán mundial, y embistió contra un grupo de personas, fueron muertos no menos de 15 personas y muchos heridos. ¿Hay un vínculo entre estas dos? No lo sabemos, pero es tremendamente inquietante, tremendamente difícil. Aquí las cosas se ha pedido austeridad en los integrantes del gobierno, sus colaboradores más importantes, pues
como lo estamos pasando mal, atravesando el desierto y las orcas caudinas, cosas son muy caras, carísimas, para nuestros visitantes y para nosotros, quienes vivimos aquí. Se pide un pequeño ejemplo. Por ejemplo, nunca se sabe en esta dirección cómo va a obrar la vicepresidenta Victoria Villarruel. Ha congelado un nuevo aumento en el Senado. Cada senador recibe más de 9 millones de pesos con agregados. ¿Qué ocurrirá? Es algo que le fue comunicado al presidente o no. Aumenta más la sensación pestífera en que se empeña la dirección política del país en juzgar a los políticos en términos generales una casta abusiva, y de aprovechamiento inmediato para su enriquecimiento. No sabemos si esto aumenta o no aumenta la sensación que muchos, antes incluso de Milei, se consideraba a los políticos de nuestro país, que integran nuestra democracia y que a mi juicio debe preservarse. Es una democracia de muy baja intensidad, muy mala, muy pobre. Traslados imprevistos de uno al otro. El sospechoso voto del senador Cuéllar, ahora preso en un edificio de lujo en Paraguay, con pedido ya de extradición por parte de la jueza Arroyo Salgado, la hija de las hijas del fiscal asesinado Alberto Nisman, pero todavía está ahí, está en Paraguay. A quienes acusan a determinadas personas que influyeron en el voto de Cuéllar para ser aprobada la ley Bases en el Senado. Lo pillaron allí, lo esperaban probablemente en una aduana paraguaya, más o menos equidistante de Foz do Iguazú, Ciudad del Este, con sus 200 y pico mil, siempre hay un pico que se queda con alguien, y por supuesto, faltaba más su interesante secretaria. Siempre llevan una secretaria estos personajes sospechosísimos, oscuros, laberínticos, ideales y maleables para una conversión súbita y conveniente al cambio de bando. Con todo ello, es preferible una democracia a cualquier autoritarismo. Creo que el gobierno lo sabe y lo sabemos todos. Espero. Ciertamente espero. Vamos a conversar, vamos a repasar nuestra realidad, un poco nuestros sueños también, porque se construye la vida con sueños. Hay un sueño en marcha aquí, como enderezar la posibilidad de que la Argentina sea más límpida, más posible, de recrear lo que se afirma una auténtica potencia, una
tierra de promisión en determinados momentos, hasta que empezó la decadencia. Ojalá podamos hablar con el diputado Enrique Iglesias, preside la Comisión de Relaciones Exteriores, y siempre su voz es lúcida, clara, muy sincera, para hablar de varias cosas. El gendarme apresado en Venezuela, la embajada, los opositores a la dictadura venezolana están allí, en el miedo constante, y diversos asuntos que van a ir surgiendo acá, todos interesantes, todos atractivos. Un poco de música a veces nos llama. La gran Amy Winehouse fue un momento como la luz de una vela. Esa gran cantante inglesa, pues demolida por el alcohol en primer lugar y por su propia y turbulenta mente. Una gran música y una gran cantante, una renovadora espectacular. Aquí quiero comunicarles algo. A menudo paso horas muy felices en Croque Madame. Me refiero a la inicial, al lugar casi conmovedoramente de gran belleza y de gran cocina, a la vez. ¿Qué significa? Hay varios, todos responden a la misma dirección e inspiración. Croque Madame, el fundacional, te diría, el que está allí en Libertador y Pereira Lucena, cruzarla caminando la calle, si lo cruzas desde el Automóvil Club Central, inmenso edificio, ya cruzas la calle y estás en Croque Madame. Es de una belleza realmente sorprendente el lugar. Es como una nueva Belle Époque, pero instalado en los tiempos contemporáneos. Es un gran jardín adoquinado en forma de herradura, una fuente preciosa que nos canta el agua de una manera encantadora, grandes árboles, varios olivos, algunos me atrevería a considerarlos centenarios, y de manera que las mesas de aire libre son pues casi un sueño, pero no lo son menos aquellos del interior. Es como una pequeña casa, 2 plantas, con una luminosidad muy, muy especial. Libertador y Pereira Lucena, sí, frente al Automóvil Club, a la manzana que ocupa prácticamente el Automóvil Club enfrente, e incorporado al Museo de Arte Decorativo, especial. De manera que también podés recorrer la carta excepcional y la cocina de Croque Madame, y quizás visitar el museo, que es de mucho interés, de una singular personalidad. Ha cambiado mucho Buenos Aires, ha mejorado mucho Buenos Aires, ha embellecido Buenos Aires en cualquier dirección que uno lo estime, cuando se resolvió hacer Croque Madame. Maravilloso. Buquebús. Al reflexionar acerca del encanto y la necesidad y la creación históricas de buquebús, es necesario, desde mi punto de vista, contemplar aspectos como la vida geopolítica, el acercamiento de 2 países
la Argentina y la República Oriental del Uruguay, decía Borges, aquello que es lo mismo pero diferente, ha producido un fenómeno extraordinario de crecimiento turístico, comercial, de negocios, el placer, la euforia, siempre renovada de navegar y de unir. La necesidad de no aislarse es esencial, y desde la creación, bueno, ya lleva un tiempo muy honroso, siempre en una modernidad constante. La creación de Buquebús tiene que ver con el conocimiento, el intercambio, las rutas hacia nuevos destinos turísticos o comerciales o de negocios, una vez arribados los viajeros a los respectivos puertos que Buquebús une en la Argentina y en la República Oriental. De manera que a mí me produce una gran felicidad a veces ver los barcos surcar a buena velocidad y silenciosos, ecológicos, de Buquebús, surcar, digo, el enorme mar dulce, el río de la Plata, un enorme, inmenso, casi un río interior y al mismo tiempo un río de llanura que conectará finalmente con ríos inmensos. Siempre es un viaje nuevo, siempre ocurre por primera vez, aunque hayas hecho los recorridos de Buquebús numerosas veces. Es un fenómeno de gran positividad, muy necesario y de gran belleza al mismo tiempo. Esas son las claves de Buquebús: navegar, unir. El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto. Momentos siempre valiosos, siempre entretenidos y verdaderos descubrimientos. Cuando Mickey Mactas, y en el toque Mactas, el músico, no tan destacado por cierto, juega a la música también, a buscar en el bosque de la música ejemplares interesantes. Hola Mickey, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte. Muy bien, te escuchamos. Bueno, el rock and roll, aquello que tanto nos gusta, tuvo su nacimiento, digamos, en el mercado occidental de los años 50, con grandes artistas y grandes grabaciones. De hecho, vamos a escuchar una grabación de Sun Records, ahí donde se inició Elvis Presley. Ah, mira tú. Que ya visto con distancia y tiempo, habiendo pasado 70 años, el sonido era espectacular ya en esa época. Es decir, la tecnología y el capitalismo hicieron avances supuestos en el mundo del audio, pero a veces me pregunto si se busca donde no hay nada realmente, y que en la esencia de esas grabaciones ya estaba prácticamente todo o todo. Ah, bueno, es un dilema. Pero, bueno, es un dilema, pero se también escucha es una muy cosa bien. que podemos apreciar nosotros al escuchar la grabación. Son grandes grabaciones con una gran poética, y en este caso vamos a escuchar a Roy Orbison, quien fue muy conocido por el hit Pretty Woman, que lo grabó 10 años luego. Sí. No obstante, en sus inicios, su estilo era más similar al de Elvis Presley. Es decir, el rock and roll primero, ese rock and roll simple y bien bailable, con una raíz muy marcada en la música negra, ya que es la traducción de la música negra al mercado blanco por parte de Elvis Presley, Roy Orbison y demás artistas. Tal cual, sí, ciertamente, tenés razón. Esa simpleza y esa raíz africana en el ritmo y lo bailable y la manera de componer, para mí la hacen extremadamente atractiva, y posiblemente en mi gusto personal sea mi época preferida del rock. Ah, bueno, vas a prestarle atención. ¿Es Roy Orbison entonces? Exactamente, así que vamos a la casa del rock, lo que nos propone Roy Orbison en esta Vamos, no habrá ningún problema. Vamos de casa mayor entonces. Una de nuestras casas preferidas, del rock y del roll. Recordemos que el roll es aquella parte bailable de la cuestión. Rock, duro como la roca, y el roll
baila, se mueve. Ah, qué lindo. Que es lo más importante para mi gusto y también para músicos como, por ejemplo, Keith Richards de los Rolling Stones. Dice que es sumamente más importante el roll que el rock. Así que vamos a escuchar rock con mucho roll. ¡Qué bueno! ¡Qué delicia de relato! Bueno, vamos a la música, que va a ser sumamente, mucho más explícito desde ese contexto, Miki. Muchísimas gracias. Bueno, buena semana para todos. Que lo pases muy bien, buenas horas por ahí. Roy Orbison. El municipio de Morón invirtió un total de 215 millones de pesos en instituciones de bien público con el fin de apoyar y fomentar la actividad cultural y deportiva en la comunidad. En el año 2024, el Fondo de Fortalecimiento alcanzó a 153 instituciones, dentro de las que se encuentran clubes, centros de jubilados y sociedades de fomento, entre otras. El monto total del programa se compuso de una línea de subsidios trimestrales para gastos generales, donde se invirtieron 60 millones durante el año y alcanzaron a 80 instituciones, mientras que para obras, equipamiento y viajes se invirtió un monto de 110 millones otorgados a 40 instituciones. Por otro lado, a través del programa de becas inclusivas para el deporte y la cultura, se invirtió un total de 45 millones de pesos repartidos en un total de 700 becados activos. Este incentivo promueve la inclusión y el acceso a la práctica deportiva para jóvenes en situación de vulnerabilidad. El Fondo de Fortalecimiento es una política pública local que busca apoyar y contribuir al desarrollo de las instituciones locales con el fin de mejorar la calidad de vida de la comunidad. A lo largo de 2024, el municipio de Vicente López recibió en sus salas de cine a más de 30.000 espectadores, quienes pudieron disfrutar de 230 películas del ciclo Vecine Miradas Argentinas, en algunos de los lugares más emblemáticos del partido. Buscando ampliar la perspectiva sobre el cine de nuestro país y la apreciación sobre el valioso patrimonio cultural, se lograron proyectar grandes films nacionales como Esperando la carroza, El secreto de sus ojos, Cuando acecha la maldad, Gilda, entre otros. De la mano del proyecto Lumitón, se impulsaron diversas iniciativas que tuvieron como objetivo incentivar la cultura cinematográfica en la ciudad. El Centro Cultural Munro, el Cine York y los estudios Lumitón fueron los lugares elegidos para hacer salas de estos eventos. Los vecinos también pudieron disfrutar una programación de virtual con carteleras exclusivas. En este sentido, la plataforma Lumitón ofrece permanentemente contenido de cine, artes escénicas y música en vivo y pone a disposición acceso al archivo digital. Además, Vicente López fue nombrada Ciudad de Cine por la UNESCO en 2024, junto con 25 ciudades del mundo y siendo la tercera de Latinoamérica, formando así parte de la red de ciudades creativas de UNESCO. El Museo de Arte Tigre llevó adelante el cierre del programa municipal Cable a Tierra, mediante la presentación de la muestra Jugar a Ser, desarrollada por los pacientes de CAFIS, de Salud Mental y Rehabilitación Talar Sur. Durante el encuentro, autoridades junto a responsables del museo y del área de salud del gobierno local inauguraron la exposición en la que los pacientes confeccionaron máscaras con el eje puesto en un recuerdo positivo. El programa Cable a Tierra se lleva adelante hace 5 años articulando el área de salud del municipio y el Museo de Arte Tigre. Tiene como finalidad incentivar la cultura como una herramienta complementaria al tratamiento que reciben los pacientes, en este caso de salud mental y de rehabilitación. UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience. Interesantísimos se avecinan determinadas palabras y conceptos. El diputado nacional Fernando Iglesias aceptó conversar con nosotros unos minutos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás, Mario? Un gusto saludarte. Un placer, ciertamente lo es. Me pregunto, como presidente de la comisión que integrás, la comisión exteriores o como se le llame, pero tiene que ver con eso, hay algunos problemas aquí en estos momentos en la Argentina. Yo diría que uno de los más
singulares y complicados y por momentos a mi juicio inexplicables, es la de la detención y posterior exhibición por parte del régimen venezolano, de la dictadura venezolana, del gendarme, ¿no? Del gendarme Gallo, Nahuel Gallo, llegó allí. Yo no alcanzo a saber qué iba a hacer, que aparentemente tiene una familia allí, tiene una mujer en Venezuela, pero bueno, es también una fuerza armada, y que no sé si no como integrante de las Fuerzas Armadas, pero ahí semejante tendrá que tener sus permisos y sus cosas, y de pronto llega, que seguramente las tenía, y ahí quedó. ¿Qué ocurre con eso? Bueno, ahí quedó, no, a veces es poco lo que se puede hacer frente a una dictadura sanguinaria a la que no le importa nada violar los derechos humanos de manera ostensible y notoria para el mundo. Pero yo creo que el gobierno ha hecho todo lo posible y lo sigue haciendo, ha activado todos los mecanismos institucionales para que el gendarme vuelva a la Argentina, para que sea liberado, en primer lugar, para que sea identificado dónde está, que den una prueba de vida. Hoy hubo, por ejemplo, por iniciativa llevada adelante por la Cancillería, como la Comisión Americana de Derechos Humanos, el gobierno ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional, y se han activado los canales diplomáticos que son posibles frente a una dictadura como esta. Nosotros, desde la Comisión de Relaciones Exteriores, hemos trabajado durante todo este año junto a la oposición venezolana, tratando de denunciar en todo lo posible el fraude electoral. Se acerca el 10 de enero, es el momento de la asunción, de asumir a Edmundo González Urrutia, el presidente electo por el 80% de los venezolanos, sí. y estamos presionando para eso. Edmundo está en Buenos Aires, llegó hoy, y mañana mañana se va a reunir con el presidente Milei, y después lo vamos a recibir los diputados de la comisión en el círculo italiano para charlar con él, para darle todo nuestro apoyo. Y esto ha sido una cosa permanente. Nosotros hemos estado en contacto con María Corina Machado, hemos organizado varias videoconferencias donde ella nos ha explicado la situación, hemos denunciado en todos los foros públicos posibles, con resoluciones y con denuncias muy claras, los crímenes cometidos por la dictadura. Bueno, es lo que se puede hacer, no siempre basta. Lo más importante que sucede en un país sucede dentro de un país, pero la presión internacional también es imposible, y acá hay dos cosas que reivindicar que van de la mano, que es que el 10 de enero asuma el presidente electo González Urrutia y no el payaso de Maduro, y además la aparición con vida, voy a utilizar ese término, y la liberación inmediata del gendarme argentino detenido. Es el diputado Fernando Iglesias. A raíz de este grave episodio, la detención con cargos de terrorismo y espionaje por parte de la dictadura que encabeza el PLL, prácticamente, a menudo incluso ininteligible, Maduro, en Venezuela. Por momentos a uno tiene la impresión de que no se está exigiendo con tanta severidad, con tanto rigor, acerca de una detención sin duda arbitraria. ¿Y por qué él? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué permaneció sin revelar dónde estaba el gendarme Gallo, hasta que finalmente lo de manera ostentosa con un uniforme celeste una y otra vez, y que no está en el rodeo, que es una especie de campo de concentración, pero nada más? Es decir, ¿qué se puede hacer? ¿Y por qué pueden unirse las dos cosas el próximo viernes, cuando llegue González Urrutia,
el presidente electo de Venezuela, pues por el cual el gobierno venezolano ha ofrecido $100.000 por su cabeza. Esto es realmente una situación explosiva. Bueno, sí, efectivamente, Maduro es un líder cercado y el régimen ha causado un daño irreparable a la economía, a la vida civil. Esto ha sido denunciado con toda la energía y en todos los medios, y la Cancillería Argentina ha sido en esto el liderazgo en toda la región, ha encabezado las denuncias en todos los casos, continuamos reclamando, porque la Corte Penal Internacional se ha expedido con gran celeridad en casos como el del presidente de Israel, pero tiene el tema de Maduro durmiendo desde hace años en la Corte. Yo en eso también me he activado personalmente. Yo soy presidente del Movimiento Federalista Mundial, que ha sido la organización no gubernamental que ha propuesto primera la creación de la Corte Penal Internacional allá por 1947, y que ha liderado el movimiento de ONGs para crearla. Por lo tanto, tenemos dentro de la Corte, porque tenemos una cierta influencia dentro de ella, y esperamos tener una respuesta. Ahora, claramente todo excede, la locura excede a todo, porque ahí hay una adicción que es general a todos los populismos, ¿no? Porque uno de Chávez podía opinar malísimo y era un personaje siniestro, pero cuando uno ve a Maduro no puede ver más que la farsa, ¿no? La traducción de la tragedia en farsa de la que hablaba Hegel. Y lo mismo que sucede en Argentina, ¿no? Uno puede pensar lo peor de Cristina, de Néstor y de Cristina, pero el populismo termina degradando todo y termina degradándose a sí mismo. Por eso apareció después Alberto. Acá es lo mismo. Maduro es un líder a la deriva, que se le ocurrió que podía ganar las elecciones, las convocó y después se encontró con la realidad de que, a pesar de las proscripciones, a pesar de que la verdadera candidata, que era María Corina Machado, estaba proscripta, a pesar de las miles de presiones que hicieron y de las trampas que hicieron, vos acordate que en Argentina hay 200.000 venezolanos y habilitaron a votar solamente a 2.000, porque saben perfectamente que los exiliados votan en contra de ellos. A pesar de todo eso, perdieron por escándalo y no tienen actas para mostrar, y inclusive gobiernos que les eran muy, muy cercanos, como el de Brasil, tienen muchas reticencias. Bueno, eso es lamentable, pero bueno, no, desde afuera de Venezuela lo único que se puede hacer es apoyar la lucha del pueblo venezolano. Eso hemos hecho permanentemente, estamos en contacto directo con la oposición, con Elisa Trota, que fue la embajadora de la oposición democrática, con Richard Blanco, que es un diputado electo a la Asamblea Venezolana que vive en Argentina desde hace años. Trabajamos permanentemente con ellos. Te cuento una anécdota. Hicimos a principios de año, en marzo, hicimos una conferencia con María Corina Machado para que nos contara la situación. Todavía estaba el tema de la proscripción, todavía no había habido elecciones y estaba el proceso, y coordinamos eso con el equipo de dirección política y de difusión de María Corina. Pero hicimos la conferencia, muchísimos diputados. Un líder a la deriva, es cierto, cercado, una camarilla militar, con militares presumiblemente vinculados o integrados o construidos por el cártel de los soles en el narcotráfico, pero es también a la vez irreversiblemente una potencia petrolífera importante, entre los 2 o 3 primeros que hay en el planeta. Sí, sin duda. Los fondos provienen, los lícitos del petróleo y los ilícitos de la droga. Te termino de contar porque me parece importante. Después de esa conferencia con María Corina Machado, que coordinamos con su equipo de difusión y de equipo político, a los 3 días la dictadura de Maduro lo sacó un decreto
declarándolos terroristas y los persiguió. Son los 6 que están refugiados todavía en la embajada argentina, que está a cargo de Brasil, pero ahora Maduro dice que tampoco. Bueno, es todo un caos. Venezuela es un caos represivo, un caos sanguinario, donde, como bien dijiste, el narco tiene mucho que ver, porque la financiación del terrorismo está siempre aliada al narco, en Venezuela y en todos lados. Y bueno, hay que avanzar en todos estos terrenos para tratar de revertirlo, pero no es fácil. Y bueno, creo que se vienen momentos decisivos esta semana. El presidente Urrutia pasa por Buenos Aires haciendo una gira americana, y bueno, veremos qué es lo que nos propone y todo nuestro apoyo. El doctor, es el diputado Fernando Iglesias. Siempre es muy bueno escucharlo por la precisión y la concisión y las revelaciones acerca de la realidad. Pero bueno, el narcotráfico genera unos beneficios, es un comercio infame, por cierto, pero moviliza mucho dinero y con capacidad de corrupción en todas partes. Y el petróleo, pues, es tan abundante allí que uno de sus llamémosle clientes, es Estados Unidos, por ejemplo. Sí, ahí hay un estudio muy interesante, que ya es bastante viejo, pero muy efectivo, que mostraba cómo había una coincidencia, un estudio académico, como mostraba que había una coincidencia en la suba del precio del petróleo y el aumento de los gobiernos dictatoriales. Y si vos repasás un poquitito el mundo, yo eso lo hice, lo tengo creo que publicado en un libro, todos los regímenes que se basan en recursos como el petróleo, son dictaduras. Vos fijate que lo que pasa en los países árabes, lo que pasa en Venezuela, acordar de Irak, bueno, todos esos regímenes, porque claro, producen un nivel de riqueza tan concentrada y con tan poca intervención de trabajo, que a menos que haya una estructura previa, desarrollada, que pueda aprovechar esos recursos, como es el caso, por ejemplo, de Noruega, pero si no tenés eso y arrancás de un país pobre y aparece el petróleo, lo que sucede frecuentemente es lo que ha pasado. La concentración de dinero es tan grande que crea una élite todopoderosa, y es un poco la tragedia de Venezuela, que era, recordemos, Venezuela era el país más rico de Latinoamérica, Venezuela era una de las democracias más avanzadas. Un gran país. En la época de... Venezuela fue el país que recibió a muchos de nuestros exiliados en la época de la dictadura. Claro. Y ahora es probablemente, claramente, el peor país de Latinoamérica, con 8 millones de personas que se fueron, con una crisis económica que no tiene fin, con uno de los países más pobres, y junto a, muy por debajo, ¿no?, mucho peor que nosotros, pero hubo en los últimos 20 años 3 países que no han mejorado su situación, sino que la han empeorado o que están igual, y que, vaya casualidad, son en las que han predominado los populismos en estos 20 años. Venezuela, por lejos el peor, muy lejos, Argentina y Brasil, ¿no? Así que eso también da una lección de cuáles son los errores que no podemos cometer si queremos tener un país desarrollado, normal, donde haya la menor cantidad de pobres posible y donde la vida sea razonable de ser y digna de ser vivida. Sí, trabajos de Hércules, pero hay que pasar por las orcas caudinas y a ver si se puede enderezar. Se está en eso, hay esperanza, hay aprobación, pero también expectativa. Yo tengo la impresión, por experiencia, por viajes, por cosas, de primaveras y brotes muy como para enamorarse de un renacer, y luego se vienen muchas dificultades, porque el nuestro tiene muchas cargas y muchas dificultades, pobreza, atraso, etcétera. Es el tercer mundo. Bueno, Vargas Llosa decía
que el peronismo había cumplido la proeza de transformar un país que era del primer mundo en uno del tercero. Y hablaba claramente de un proceso político de degradación que arrancó en la Argentina. Hubo muchas fechas, ¿no? El golpe de 1930 tuvo mucho que ver, pero yo creo que algo decisivo sucedió, es una de las cosas que sostengo siempre, cuando el peronismo surgió, estableció una economía mercado internista, basada en la inflación, en la dilapidación de recursos, erosionó la calidad del trabajo, erosionó las instituciones. Sí. Me parece que ahí hay todo una cosa de revertir que no es fácil, porque tiene 80 años, está muy arraigada, y como vos bien decís, hay mucha esperanza, pero también, cuando hay mucha esperanza, también puede haber mucha desilusión. Por supuesto, claro, eso es lo que... Este proceso no va a ser fácil, una de las cosas que estoy diciendo es que realmente cuando uno hace el balance del año pasado, creo que es excelente. Es decir, cuando uno piensa un año atrás, asumía un gobierno con un presidente sin experiencia, con equipos armados a último momento, con gente que apenas se conocía, con bloques de diputados y de senadores minúsculos, 15% de los diputados, 8% de los senadores, con mucha gente. Además esos bloques fueron armados con lo que se podía en muy poco tiempo, heredando una crisis macroeconómica horrenda, y enfrente el peronismo y el club del helicóptero. Bueno, el pronóstico era bastante complicado. Creo que un año después estamos extraordinariamente por encima de lo que uno podía esperarse. Con esto no quiere decir que estamos bien. No estamos bien, ni estamos en el mundo ideal, ni el gobierno ha hecho todo bien, pero que estamos mucho mejor de lo que uno se podía esperar, me parece que no cabe duda. Ahora no hay que caer en la euforia. Cuando cae en la euforia, comete errores que después paga. No caería, como soy mayor, no caería en la euforia. Sí en la expectativa positiva, que pues podría ser, pero fíjate, diputado Iglesias, que cuando se produjo el golpe del 30, una auténtica muchedumbre salió a festejar y a tirar por la ventana los muebles de Irigoyen. Claro, sí, bueno. Eso no desaparece de un día para otro. No, la sociedad argentina tiene una gran responsabilidad en su propia democracia, no cabe ninguna duda. Casi todos los golpes de Estado, vos hablas del 1930, yo podría hablar del 1976, y decirte que también tuvo un apoyo masivo, realmente. Absolutamente. Estamos hartos de Isabel, pero ahora interrumpirlo por un golpe atroz, nadie lo esperaba, y sin embargo esa misma noche ya salieron los Falcon por las calles, y mucho antes también con la AAA, etcétera. Yo creo que nosotros, las personas del común, con mayores o menores responsabilidades, tenemos cierta culpa alrededor de lo que ocurre aquí, y tampoco me parece que lo que podría ser la mente generalizada está brillando. A mí me parece que se ha reducido visiblemente la manera de hablar, los pocos recursos, etcétera. Es decir, el pueblo argentino no está en un momento de lucidez y de reflexión. No hay pensadores, no hay. Bueno, una de las pésimas noticias de estos últimos 2 o 3 meses es la pérdida de 3 referentes del valor de Sebrelli, Sarlo y Lanata. Bueno, ¿qué te parece, hombre? Claro. Cada uno en lo suyo era un referente muy claro, con una capacidad de enunciación y de elaboración. Y yo he tenido muchos acuerdos con ellos, muchos desacuerdos, momentos de amistad y momentos de pelea fuerte, pero no reconocer el enorme mérito y el punto de referencia que han significado me parece necio, ¿no? Y creo que sí, que hay una crisis, hay una cultura argentina que ha dado enormes pasos atrás. Argentina, antes de todo esto, era el faro cultural de Latinoamérica, era la ciudad de Hispanoamérica, muy superior a en su producción cultural
y en su importancia cultural en el mundo a las ciudades españolas, muy por encima de Madrid o de Barcelona o de cualquier otra. Era claramente una metrópoli y un país que apuntaban para grandes y que lamentablemente nos hemos quedado por el camino. Yo creo que todo esto, si vos me preguntás cuándo empieza esta decadencia, ya que estamos no en el terreno de los hechos históricos, sino de las ideas, yo creo que es el revisionismo histórico el que da vuelta a la historia. La Argentina tuvo muchísimos problemas, en 1853 recién logra sancionar su constitución, sí. Recién asume los contornos que conocemos hoy como país en la década del 80, pero de 1853 a 1943 ha habido 90 años donde Argentina pasó de ser un lugar relegado y secundario como virreinato con respecto al Perú o incluso al Paraguay, uno de los países más ricos del mundo, ¿no? A fines del siglo XIX era no solamente uno de los países más ricos del mundo, sino que para 1945 éramos el 8º país más rico del mundo. Además, las condiciones de vida eran las mejores de toda Latinoamérica, lejos, y mucho mejores que en casi toda Europa. Por eso los inmigrantes europeos se venían a la Argentina. Todo eso da vuelta por el revisionismo histórico. Se venían para aquí también huyendo de la miseria y del miedo y de la pérdida y la violencia. Y las condiciones de vida. Hay una anécdota famosa en que Evita, en su gira por Europa, se va a cortar el pelo a una peluquería en París, y la peluquera le pregunta cuánto gana una peluquera en Argentina. Evita le dice, y la peluquera dice, ¿cómo tengo que hacer para ir? Es una anécdota muy conocida, pero era esa en París, te estoy diciendo, ¿no? Entonces, yo creo que el revisionismo histórico dio vuelta a eso. Argentina era un país cosmopolita, abierto al mundo, miraba al futuro. Y el revisionismo histórico lo transformó en un país atrasado, xenófobo, resentido, aislado del mundo, en pelea permanente con el mundo, mirándose el ombligo. Y tuvo dos grandes hijos el revisionismo histórico, porque había un revisionismo histórico oligárquico, elitista, que añoraba la época de la España, del virreinato, claro, pero hubo también uno populista, que era más bien del tipo fascista, ¿no? Sí, Franco y Mussolini, ¿no? Que son dos cosas. Bueno, eso es lo que tuvimos. Más bien era el primero era como próximo a Primo de Rivera, digamos, el revisionismo nacional católico, intelectuales formados y sólidos, que se lanzaron de pronto a romper esas lanzas. Luego el mismo revisionismo fue girando lentamente hacia el modo guerrillero y beligerante y aún terrorista. Yo creo que los dos dieron sus frutos malditos. El revisionismo oligárquico elitista, ¿no? Dio como fruto político el partido militar, el partido de los Videla, por ponerlo así, falangistas. Para poner una denominación genérica, hablabas vos de Primo de Rivera. Sí. Y el otro revisionismo, que era populista, dio al peronismo, ¿no? Los que fueron revisionistas del otro lado, qué sé yo, que tuvieron después figuras muy grandes, importantes como Jauretche, pero que eran también revisionistas históricos que renegaban de la Argentina, que había sido próspera, que había sido progresista, con progreso, y que había generado uno de los fenómenos políticos y económicos más interesantes. Y porque el peronismo se la pone muy cómodo, se pone de un lado y pone del otro lado el partido militar y trata de poner a toda la oposición republicana de ese lado. Bueno, y al movimiento gremial también, que tal vez arriesgaría, no te quiero hacer más tiempo, pero ahora en sosiego los dirigentes de la CGT están callados y a la espera, y están entre las personas que mejor entienden los vericuetos y laberintos argentinos. Siempre se han salvado. Es que ese ha sido un punto de conjunción del partido militar y del peronismo, cuyo principal exponente en la creación de un país corporativo, exactamente, fue Onganía.
Onganía, que dio un golpe de Estado contra Ilía, apoyado por Perón, que dijo que la Argentina no podía soportar un año más del corrupto gobierno de Ilía, textual, de declaración del general, y mandó a las 62 organizaciones peronistas a apoyar el golpe de Estado y la asunción de Onganía. De ahí sale que las obras sociales terminaron en manos de los sindicatos como pago a ese apoyo, y de Onganía sale todo un país corporativo a nivel sindical, como señalás vos, pero también a nivel empresarial y todo. Ese país corporativo no lo creó la oposición, lo crearon los dos hijos del revisionismo histórico, el elitista, partido militar, y el populista, partido peronista. Y eso es lo que tenemos que revertir si queremos entrar finalmente al siglo XXI, porque me parece que todavía estamos afuera. Una conversación de enorme valor con el diputado nacional Fernando Iglesias. Se hizo un rato para charlar con nosotros y lo agradezco mucho. Fernando, te mando un abrazo muy grande. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. En tu pareja, ¿cuál era el zorro y cómo era eso? Nunca me enteré. Depende. Sí. Dependía del día. Sí, dependía del día, ¿no? Bueno, voy a morir con esa intriga. Te juro que nunca se ha hablado en ese caso. Son los animales que recibe a Pinocho cuando Collodi le da vida al muñeco y sale por el mundo Pinocho. Creo que era un desgraciado total, etcétera, etcétera, y se puso ese nombre porque era simplemente divertido, pero ninguno ocupaba el papel de nadie. Bueno, un abrazo muy grande. Un abrazo fuerte, suerte. Feliz año a todos. Y buen año. Fernando Iglesias, diputado nacional. El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto. Por favor, escuchemos a Marcelo Stiletano. Marcelo Stiletano es una de las figuras más importantes de la cultura argentina, vinculado con el cine fuertemente también, pero con la música en general, la música popular a veces, lo abarca todo. Y es importante. Yo siempre me guío por lo que escribe Marcelo en materia de cine, muy particularmente. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Hola, Mario, un gusto saludarte. Primer encuentro, primera conversación que tenemos este año, así que feliz año para vos, para los tuyos, para la gente que te rodea en el programa y para quienes nos escuchan especialmente. Feliz año, Marcelo, desde luego para tu gente rodeada de buenas perspectivas y de calidez. Sí, supongo que habrá almorzado ya alguna de esas veces, después es un gourmet tremendo. Te quiero preguntar de dos cosas. A ver. Me gustaría que nos contaras el film reciente de Clint Eastwood. Pasado los 95 años, parece estar en su mejor momento. ¿Es posible? 31 de mayo va a cumplir 95. Bueno, caramba. Este gran artista, con una cinematografía muy profusa, muy variada, muy poco concesiva, muchas de sus historias son amargas, escépticas, pesimistas, es decir, no se da el lujo de no crear un gag cada 10 minutos y las cosas para que la gente vaya. Él cuenta sus historias. Y en este caso, no sé si en el final, quién sabe, ¿cómo es? Bueno, dicen algunos, no lo ha dicho el propio protagonista, que es
que puede ser la última película de su carrera, la número 40 como director que llevó adelante. La primera película de Clint Eastwood como director es de 1971, allá lejos y hace tiempo. Pero desde ese momento hasta ahora, en vaivenes inevitables de la obra de cualquier artista, siempre hay obsesiones, hay, viste, en medio de las olas del creativa siempre hay una línea del horizonte que aparece diáfana y fácil de ver, fácil de encontrar o fácil de ubicar. Y en este caso la línea del horizonte que Eastwood dibuja en su obra, o que se dibuja en la obra de Eastwood, para decirlo con más propiedad, es la de los grandes dilemas morales ligados a los comportamientos de una sociedad como la estadounidense, en la que, entre otras cosas, siempre hay tensión entre las instituciones y los individuos. Hay una ferviente tendencia al individualismo en la cultura estadounidense, pero al mismo tiempo la sociedad estadounidense se ha constituido, ha crecido, se construyó a través de instituciones en las cuales los individuos se reconocen y a las cuales se someten para evitar precisamente el riesgo que Estados Unidos en su momento enfrentó, y vaya uno a saber si va a poder superar en un futuro cercano o lejano, que es el de la guerra civil, el del enfrentamiento fratricida. La Unión surgió como tal, más allá de que estamos hablando de un país que celebró su independencia, consagró su independencia en 1776, estamos hablando de una unión que se consolidó recién después de la batalla de Gettysburg, ¿no? A mediados del siglo XIX. Así es. Y estos dilemas morales se transmiten de generación en generación y reaparecen en esta película que se llama Jurado número 2, que sigo lamentando que no se haya podido estrenar en los cines, a través de un juicio oral en el que uno de los ciudadanos elegidos para participar de jurado y tomar la decisión de darle un veredicto a un hecho penal, declarando no culpable a un acusado de un hecho criminal. Hemos visto infinidad de películas sobre juicios orales. Es un género. Es un género en sí mismo, y además podríamos decir que también parte de la historia cultural o la historia del cine norteamericano se puede leer a través de este tipo de películas, ¿no? Recordarás desde Anatomía de un asesinato hasta Heredarás el viento, pasando por otro tipo de procesos más recientes, ¿no? Sí, Heredarás el viento, con la película, encarnado por la figura de Clarence Darrow, un abogado legendario que se ocupó en su momento de defender a Nathan y Lev, los dos ricos y jóvenes norteamericanos que, para probar la teoría del Übermensch, influido por Nietzsche, mataron un niño. Ajá, exacto. Eso, y bueno, me acuerdo perfectamente también de 12 hombres en pugna con Peter Fonda. En Jurado número 2 se mira un poco en el espejo de 12 hombres en pugna, que dicho sea de paso, tuvo varias versiones en el cine, no fue la única, ¿no? La película de Sidney Lumet no lo sabía. Canónica, ¿no? Del año 57, con Henry Fonda y ese formidable elenco. Aquí también hay 12 personas que debaten la culpabilidad o la inocencia del acusado de un homicidio, pero en este caso el dilema pasa por la pregunta que se hace uno de los jurados mientras avanza el juicio, preguntándose a partir de las pruebas que van apareciendo en un guión en el medio de un guión bastante endiablado,
si no habrá sido él mismo el responsable del hecho. Siendo jurado, si no tendría que estar ocupando o debería estar ocupando el sillón del acusado. Y los dilemas surgen a partir de que las instituciones no es que sean imperfectas, pero pueden llegar a mostrar como imperfección el hecho de terminar acusando a un falso culpable o a un inocente. Un tema que atraviesa también buena parte de la filmografía de Eastwood. La idea del falso culpable o la idea del inocente que debe ser redimido de cualquier riesgo de castigo, en este caso ligado a una cadena perpetua, una pena capital, que es la que suele aplicarse en Estados Unidos a los responsables de un homicidio, ¿no? Sí, claro. Y ahí quedan planteadas una cantidad de dilemas morales respecto de cómo funcionan las instituciones, o en todo caso, cómo actúan los individuos, cómo reaccionan los individuos que tienen la última instancia y la última fuente del ejercicio de la razón y del poder de decisión frente a instituciones que pueden llegar no en su conformación, no en su manera de funcionar normal, sino ¿cómo te diría? En el ejercicio mismo de su actividad concreta, cuando tienen que tomar decisiones, Sí. pueden llegar a ser falibles. Y allí es cuando el individuo toma posición y finalmente le pertenece o le pertenecería la última palabra. Y ahí está el dilema de este personaje que se expone ante nuestros ojos con la sabiduría que tiene Eastwood como narrador a través de la mirada. Lo que escucha y sobre todo lo que mira es su reacción frente a lo que puede llegar a pasar y el imperativo moral de tomar decisiones. En ese sentido, hasta te diría que es una película kantiana, en el fondo. Ah, mira. La película de Clint Eastwood, aunque no creo que Eastwood haya leído a Kant, pero sí probablemente tenga intuiciones muy profundas sobre los dilemas, las encrucijadas y las preguntas más cruciales que nos hacemos como seres humanos, ¿no? Es Marcelo Stiletano, bueno, está todo sobre la mesa para tentarnos con la... Claro, pero se está dando por Maxi, no en cines. Así es, solo en streaming. Fue muy maltratada esta película, Mario, por su distribuidora, pero no puedo echarle la culpa a su filial local, sino que fue una decisión que se tomó en Burbank, California, una decisión desafortunada, muy desafortunada, por decirlo suavemente. Puede corregirse, pero bueno, está así. Está en streaming, sala número 2, la reciente de Clint Eastwood, 95 años como director, y evidentemente con una obra de mucho valor. Uh-huh. ¿Y por qué es con 40 películas? Con 40 películas, sí. ¿Por qué es uno de los artistas, de los directores de cine más trascendentes de Clint Eastwood, y provenientes de un, digamos, de la primera parte, de la parte A de su vida, que no lo hacía presumir en absoluto, con Harry el Sucio, porque era un héroe de acción, más que nada, ¿no? Sí. Un tipo que tenía una postura y la mantuvo mientras el cuerpo se lo permitió, de un héroe de acción, de un héroe resolutivo, que
se movía con mucha comodidad en el terreno del policial, de la película de suspenso o del western, ¿no? Que son, en todo caso, las fuentes de una manera de mirar el mundo que podríamos denominar clásica si definimos o usamos el adjetivo clásico como constitutivo o representativo de una tradición cinematográfica específica que es la de Estados Unidos. El cine clásico, por excelencia, tal como lo definimos, o por lo menos creo definirlo yo, siguiendo sí, Marcelo, la teoría del autor, es el cine clásico dividido en géneros que surgió en Hollywood y surgió en Estados Unidos. Aunque hay que decirlo, Eastwood fue ampliando sus horizontes y ampliando sus miradas o sus preguntas desde múltiples perspectivas, porque su obra empezó a ser muy estudiada, sobre todo por autores europeos, un poco siguiendo la tradición de aquellos observadores de la Nouvelle Vague, que cuando no eran directores, sino que escribían en revistas como Cahiers du Cinéma, decidieron estudiar, analizar y sacarle todo el jugo a la obra de autores como Hitchcock. Vos te recordás que me acuerdo perfecto. Hay un libro clásico de François Truffaut, que es algo así como el libro, la Biblia o el libro de cabecera para cualquier cinéfilo, que es el cine según Hitchcock, y hay un estudio profundo y extraordinario de Eric Romer y de Claude Chabrol sobre la obra de Hitchcock. Bueno, lo mismo pasa con los franceses. Bueno, aquella Nouvelle Vague que revalidó y puso en valor como un artista singular incluso a Jerry Lewis. Bueno, tal cual, así es. Así es, que dejó de ser visto como un payaso o como un bufo para ser encaramado, y me parece que con toda justicia, Lewis es uno de mis favoritos, como el representante máximo desde la comedia delirante y absurda de cierto malestar de la sociedad contemporánea, ¿no? Uh-huh. Es Marcelo Stiletano, queda todo dicho, es palabra mayor. Y Clint Eastwood, su más reciente obra, al cumplir 95 años, con una película, ¿cómo la calificarías? Y yo la calificaría como magistral. Magistral, ejemplar en el sentido narrativo. La narración de la manera que tiene de contar las cosas, Eastwood, es tan transparente y al mismo tiempo tan llena de capas dignas de ser descubiertas. No hay secretos, no hay alegorías, no hay exageraciones, no hay puerilidades, hay madurez, hay profundidad, hay sensibilidad, y hay preguntas profundas que no tienen por qué ser mostradas como preguntas profundas, sino que surgen de la naturalidad de hechos que formarían parte que tranquilamente forman parte de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Marcelo Stiletano nos hizo ver fragmentariamente, de manera imaginaria y por medio de la sensibilidad y la erudición, cómo es, y queremos verla, sala número 2. Jurado número 2. Jurado número 2. Jurado número 2. Sí. Jurado número 2, la película reciente de Clint Eastwood, un gran maestro que debe anotarse quizá como un rasgo de su biografía, que aunque es en muchos aspectos un crítico de algunos aspectos de la vida en los Estados Unidos, él es personalmente un conservador y un integrante del Partido Republicano, ¿no? Sí, un conservador, pero en un sentido que podríamos denominar respetuoso de esa tradición
individualista, de comportamiento individualista en Estados Unidos. En todo caso, no creo que lo veamos alineado con el trumpismo a Eastwood, sino con una mirada que en todo caso respeta ciertos valores, ciertos comportamientos, ciertas tradiciones, y me gusta esa definición de conservador, pero desde el punto de vista ideológico es un conservador que se permite una libertad de pensamiento que también es ejemplar. Sin duda. Gracias, querido Marcelo Stiletano, maestro, por habernos contado lo que nos contaste. Esperemos que no pase mucho tiempo. Te agradezco, Mario, y déjame que te diga algo. Suele decirse de Eastwood que es el último clásico del cine estadounidense. De alguna manera yo diría que Mario Mactas es el último clásico entre nosotros, así que vaya también mi reverencia, mi admiración hacia vos. Y de nuevo, felicidades. Bueno, y lo mejor en este nuevo año. No sé qué decir, excepto agradecerte mucho tus excesos afectivos y tus palabras. Hasta la próxima, querido Marcelo. Buen año, hasta la próxima. Buen año, gracias, Marcelo Stiletano, maestro. Tenemos maestros de tanto en tanto que embromar, hombre. Aquí en el Factor Mario y en Radio Cultura. El Factor Mario con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto. Oigan, ustedes, nos vamos. Vamos a dejar que fluya la magnífica producción de Cultura en adelante, y todos los días, diría yo. Es una radio ejemplar en muchos aspectos, por las voces plurales, la solvencia de quienes participan en ello, donde la escuches resultará interesante y grato. La programación de Radio Cultura, que se puede recuperar por distintos medios en todo momento. No vamos a enumerarlos por acá porque no es una dificultad mayor. Se aprovecha, de manera que nos vamos y siempre cerramos con algo con el tango y su atmósfera, aunque no lo parece en principio. No me parece, pero es la extrañísima jamaiquina en su origen, Grace Jones, de aquella de los alrededores de Andy Warhol, el genio del pop, y su barra de amigos, Grace Jones, pero para Piazzolla. La gran versión de Grace Jones, Libertango. Chau. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando, que Vicente López es tu lugar seguro. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, corazón del oeste.
La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.